Hola a todos, espero que estén teniendo un gran día. Hoy seguiremos a Alex Tuna y el pequeño Henry tuvieron un día tranquilo, aparentemente demasiado perfecto, hasta que una promesa susurrada en la oscuridad reveló lo que más temían perder. Si te ha gustado la historia, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. La suave luz de la mañana se filtraba a través de las delicadas cortinas blancas, envolviendo el dormitorio en un tono suave. Alex abrió los ojos y sintió un suave calor en la cara. El largo y ondulado cabello negro de Tuna caía sobre la almohada y rozaba su mejilla mientras dormía a su lado. Su respiración era pausada. Lentamente lo justo para tranquilizar a toda la habitación. En la pequeña cuna cercana, Henry estaba acurrucado bajo las mantas. Un pequeño puño se aferraba al borde de la manta como si fuera un ancla. Las mejillas del niño subían y bajaban en una quietud apacible. Al principio Alex no se movió. Se quedó mirándolos fijamente a la mujer y al niño y sintió que el pecho se le oprimía con algo frágil y abrumador. No era tensión ni presión, sino alegría, una alegría que parecía demasiado frágil para retenerla. Como si respiraras incorrectamente podría desaparecer. Extendió la mano y acarició suavemente la mejilla de Tuna con la punta de los dedos. Su piel era cálida, familiar y real. Entonces, su mirada se volvió hacia Henry una vez más. Esta pequeña vida de alguna manera reorganizó todo dentro de él, las salas de reuniones, las torres de cristal. El clamor incesante de la ambición parecía lejano al enfrentarse a un niño dormido y una mujer que respiraba a su lado. El débil sonido del canto de los pájaros se colaba por la ventana. En algún lugar del apartamento, el tenue aroma a café aún persistía de la noche anterior, y Alex comprendió en silencio que la felicidad no era una recompensa que se encontrara al final de un largo viaje, pero está aquí mismo. Existe en la quietud de la mañana, en la respiración pausada de Tuna, en los suaves susurros de sueños de Henry. Con cuidado de no despertarla, Alex se levantó de la cama en silencio. Aún al ponerse de pie, la reticencia lo seguía frenando. Una parte de él deseaba volver a meterse bajo las sábanas y quedarse para siempre en ese pequeño mundo donde nada exigía nada más que una presencia apacible. Se acercó de puntillas a la ventana de la cocina y miró hacia la calle tranquila. La ciudad despertaba lentamente. La gente se movía apáticamente, los coches pasaban, la vida seguía su curso. Pero por primera vez en años, el sentimiento que se instaló en Alex no era un anhelo de más, era una sensación de pertenencia. Una gratitud profunda e inquebrantable. Lo inundó de la mejor manera posible, como si el universo finalmente le hubiera permitido descansar. Un instante después, Tuna se puso de pie y se movió con sigilo. Al llegar a la cuna de Henry, lo levantó con delicadeza. Henry se removió en sus brazos con los ojos muy abiertos, pero aún pesados por el sueño, y los labios entreabiertos para dejar escapar un suave sonido somnoliento. Tuna le besó la frente y le susurró una nana como si sus palabras pudieran protegerlo de todo lo que ocurría fuera de esa habitación. Alex estaba cerca. Llevaban una pequeña bolsa que habían preparado pañales. Los biberones y los documentos médicos estaban ordenados cuidadosamente en el interior. La bolsa parecía común, pero no en ese momento. Se percibía una sutil tensión en el ambiente. No era pánico ni tampoco miedo propiamente dicho, sino más bien la ansiedad instintiva que solo siente una madre cuando su hijo está a punto de enfrentarse a algo doloroso. Tuna ajustó la posición de Henry para que estuviera cerca de su pecho y le masajeó suavemente la espalda con movimientos circulares lentos. Alex observó sus movimientos protectores y precisos, y sintió que una nueva sensación de responsabilidad surgía en su interior. No se trataba de una obligación contractual ni de una fecha límite, sino de algo más sutil. Dio un paso al frente y con delicadeza le puso la mano en el hombro. Sus dedos se apretaron lo justo para decir,
Estoy aquí. Todo saldrá bien, susurró con voz baja y firme. Tuna lo miró por un momento. En sus ojos se reflejaban tanto gratitud como preocupación, y luego asintió como si quisiera imitar su firmeza. Juntos abandonaron el apartamento, montando a caballo. Bajé en el ascensor y salí. El sol de la mañana entraba a raudales por la ventanilla del coche. Una vez que se acomodaron en sus asientos, el humor de Henry cambió en el momento en que el coche empezó a moverse. El niño se quedó mirando el sonajero que colgaba, luego sonrió ampliamente y lo agitó con una mirada pequeña pero decidida, como si se tratara de un asunto serio. Tuna lo observaba con una mano, aún acariciándole la espalda. Su expresión se suavizó, aunque la preocupación aún persistía en sus ojos. Alex conducía despacio, sin prisa, mirándolos de vez en cuando desde el asiento del copiloto. Sintió que algo se tranquilizaba en su corazón. La verdadera realización personal no reside en las salas de juntas, sino en viajes cotidianos como este, como llevar a un niño a vacunar. Al tomar de la mano a la mujer que ama, confía en que hoy será un buen día porque lo están afrontando juntos. Cuando detuvieron el coche frente a la clínica, un edificio blanco impecable con ventanas luminosas, Tuna respiró hondo y apretó con fuerza la mano de Alex. Surgieron como un pequeño grupo, llevando consigo una creencia envuelta en un hilo de ansiedad nerviosa. Una pequeña clínica médica. Había demasiada luz, pero a la vez demasiado silencio. Los movimientos de la enfermera eran muy efectivos. El médico hablaba en voz baja, pero aún así se respiraba tensión en el ambiente. Tuna abrazó a Henry con fuerza, susurrándole palabras sin sentido al oído. Intentó mantener la calma, aunque su corazón latía con fuerza. Entonces, cuando la aguja atravesó su delicada piel, los sollozos de Henry estallaron al instante, afilado y penetrante como el sonido de una puñalada. Atravesó la habitación de forma instintiva y desgarradora. Tuna se sobresaltó e inmediatamente abrazó a su hijo con fuerza, susurrando: «Mamá está aquí, todo ha terminado, mi amor». Las lágrimas corrían por sus mejillas sin control, no por ella misma sino por su hijo. Alex estaba de pie junto a ellos, con el pecho oprimido, como si una aguja le hubiera atravesado el corazón. En cambio, extendió la mano y acarició la espalda de Henry con su mano grande. «Intenta proteger a tu hijo con cariño y presencia». El médico sonrió con aire tranquilizador y le puso una venda de dibujos animados en el brazo al pequeño Henry. El llanto de Henry fue disminuyendo gradualmente hasta convertirse en sollozos ahogados. Luego se convirtieron en gemidos de cansancio. Tuna seguía meciendo a su bebé con el rostro pegado al cabello del pequeño, como si pudiera soportar el dolor por él. Alex estaba cerca, abrazándolos a ambos. Tuna apoyó la cabeza en su hombro mientras Henry yacía entre ellos. Nadie dijo nada. No hacían falta palabras. En ese silencio comprendieron una cosa simple. Habían superado juntos un pequeño miedo y eso los había fortalecido. La respiración de Henry se volvió más regular, sus ojos parpadeaban. Se quedó dormido sobre el pecho de Tuna con su mejilla cálida apoyada contra los latidos de su corazón. Alex la acarició suavemente y besó el cabello de Tuna. «Eres increíble», susurró. Tuna cerró los ojos un instante, asimilando el halago. No era halago sino reconocimiento. Entonces ella lo miró con los ojos rojos pero aún brillantes. Salieron de la clínica y entraron en un pasillo muy iluminado, donde la luz del sol entraba a raudales por los altos ventanales como una bendición silenciosa. De camino a casa, el coche parecía más ligero, más silencioso. Henry dormía profundamente en la silla con la mejilla apoyada en el cojín y los deditos encogidos como si buscaran consuelo.
Tuna miró al niño dormido y luego colocó su mano sobre la de Alex, que estaba sobre la palanca de cambios. El contacto fue suave, pero lo contenía todo gratitud. El alivio y la tranquila verdad de que ya no estaba sola. Se dio cuenta de que la felicidad a menudo viene en forma de consuelo, dado y recibido. Después de las tormentas más pequeñas, el viaje de regreso a casa parecía menos pesado. Alex miraba a su alrededor constantemente, captando la dulce sonrisa de Tuna, mientras ella miraba a Henry. Tras unos minutos dijo, como si la idea la hubiera tenido en la punta de la lengua: ¿Qué te parece si nos detenemos un rato en el parque? Dejemos que Henry tome un poco de aire fresco. Así podremos relajarnos un rato, sugirió. Tuna se giró con los ojos brillantes. La sugerencia parecía tan sencilla, pero esa sensación fue como un regalo. Como una forma de disfrutar del presente, en lugar de simplemente sobrevivirlo. Eso suena perfecto, dijo ella. Alex condujo hacia el parque. El parque estaba cerca a la sombra de árboles centenarios. Junto a él había un lago que reflejaba la luz del sol, transformándola en brillantes rayos plateados. Senderos empedrados serpenteaban entre la exuberante vegetación. El aire allí se sentía más fresco y suave. Cuando aparcaron, Alex salió primero y abrió con cuidado el cochecito. Tuna levantó suavemente a Henry, lo colocó dentro y lo cubrió con una manta fina. Ella le acarició el suave cabello como para asegurarse de que él solo trajera consuelo al mundo. Caminaron juntos hacia el parque. Una brisa fresca recorrió el lugar. Desprende el aroma de la hierba recién cortada y la delicada fragancia de las flores. Alex empujaba el cochecito mientras sujetaba la mano de Tuna con la otra. Sus dedos se entrelazaron con naturalidad y sus pasos siguieron un ritmo suave y pausado. Las palabras eran escasas. Solo su presencia lo decía todo. Tuna alzó la vista hacia el susurro de las hojas. La luz del sol que se filtraba entre las hojas creaba destellos dorados en el camino como promesas dispersas. Sintió una extraña ligereza en el pecho. Los recuerdos fugaces de noches solitarias alimentaron a Henry, las horas de insomnio, las ansiedades sin nombre, que nunca desaparecieron del todo. Ahora Alex caminaba a su lado. No solo la amaba, sino que también apreciaba cada pequeño detalle de su vida. Alex permaneció en silencio, pero la alegría lo inundó como una marea. Miró a Tuna, luego a Henry en la silla de ruedas y comprendió algo con tanta claridad que le sorprendió. Esto era exactamente lo que había estado buscando todo el tiempo. Ni aplausos ni títulos, sino una familia, un lugar al que pertenecer. Llegaron al lago donde los patos se deslizaban perezosamente en círculos. Las ondas se extendieron formando líneas rectas y suaves. Alex redujo la velocidad del carrito y se detuvo. Giró ligeramente la cabeza hacia Tuna. Su voz era baja y profunda. ¿Te imaginaste alguna vez que tendríamos días como este? Tuna no respondió de inmediato. Observó a los patos deslizarse sobre el agua. Sus cuerpos dejaron tras de sí suaves ondulaciones como los trazos silenciosos de una escritura a mano. La superficie del lago reflejaba el cielo azul pálido y plateado, y en ese momento parecía estar permitiéndose creer que esa paz era real. Luego sonrió levemente, casi con timidez, y se volvió hacia Alex. Antes sí, admitió, pero nunca me atreví a soñar que pudiera ser tan hermoso. La sinceridad en su voz evocaba los ecos de días solitarios. Esas noches ella paseaba por la casa con Henry mientras el mundo exterior dormía. Cada mañana se decía a sí misma que tenía que ser fuerte porque nadie más lo haría por ella. Alex lo percibió todo en su tono sin que ella lo dijera directamente. Se acercó un poco más, no de forma dramática, sino natural. La rodeó con sus brazos por detrás. Tuvo cuidado de no presionarle la barbilla, apoyando suavemente la cabeza sobre su hombro. El calor de su cuerpo rozó su espalda como una promesa silenciosa.
Permanecieron allí observando cómo la luz del sol danzaba sobre la superficie del agua. Henry se removió en su cochecito, emitiendo suaves balbuceos. No estaba llorando. No era una queja, solo un suave sonido, como si el niño se estuviera sumergiendo en ese momento. Tuna se inclinó y acarició suavemente los pequeños dedos de Henry. La manita del niño se encogió y luego se relajó, quedándose dormido poco a poco. Tuna se giró y besó a Alex en la mejilla. «Gracias», susurró, «por estar aquí». Aquellas palabras no sonaban a simples saludos de cortesía. Se sintió más como un alivio. Alex estrechó un poco más su abrazo. Las emociones lo inundaron. Hubo un tiempo en que creía que la felicidad era algo que uno tenía que ganarse a través de números y títulos, algo que uno tenía que escalar por sí mismo. De pie aquí, con Tuna en brazos, y Henry a su lado, comprendió lo equivocado que había estado. La verdadera felicidad es la paz compartida. Fue una sensación de seguridad, un suspiro de alivio. Una suave brisa susurraba entre los árboles, las hojas murmuraban como un aplauso silencioso. A lo lejos un niño reía y hablaba. En algún lugar resonó el sonido de los timbres de las bicicletas, sonidos cotidianos, pero hoy se sentían como una bendición. Comenzaron a caminar despacio y sin prisa. Alex empujaba el cochecito con una mano, mientras que con la otra sostenía la mano de Tuna. Sus pasos eran tan ligeros como si el suelo mismo se hubiera vuelto más suave. El parque parecía más luminoso de lo habitual, como si la naturaleza estuviera derramando silenciosamente sus bendiciones sobre su pequeño mundo. Al caer la tarde, el sol poniente bañaba el lago con una luz dorada. El camino que se extendía ante nosotros resplandecía con largos haces de luz. Los ojos de Henry se abrieron por un instante y luego se cerraron de nuevo. Sus labios se movieron ligeramente como si estuviera soñando con voces y calor. Cuando finalmente salieron del parque, regresaron a casa con una agradable y profunda sensación de cansancio, el tipo de cansancio que proviene del aire fresco y la liberación emocional, no del estrés. El cielo se tornó de un rosa pálido y las luces de la ciudad comenzaron a parpadear una por una. De vuelta en el apartamento, Alex sacó con cuidado a Henry del cochecito y lo colocó en la cuna. Se movía lentamente como si temiera que la paz se rompiera si se apresuraba. Tuna preparó agua tibia y una toalla suave, y luego bañó suavemente a Henry. El aroma a jabón de bebé aún permanecía en la habitación. La limpieza y la dulzura se mezclaban con la calidez familiar del hogar. Alex estaba en el umbral observándolos. No dijo nada. No tenía por qué hacer nada. Observó en silencio cada movimiento de las manos de Tuna, lento, cuidadoso y lleno de amor. La forma en que acunaba a Henry, la forma en que le limpiaba las pequeñas arrugas, la forma en que sonreía sin siquiera darse cuenta de que estaba sonriendo. Se acercó y ayudó al niño a ponerse el pijama. Sus manos ahora eran mucho más seguras que hacía unos meses. Tuna tarareaba suavemente una nana conocida, y Alex la acompañaba cantando con delicadeza. Sus voces se fundieron en un suave murmullo que envolvió la habitación como una manta invisible. Henry sintió los párpados pesados. La respiración del niño se hizo más profunda. La manita que había estado agarrando con fuerza la de Tuna se relajó y un sueño verdadero, tranquilo y reparador la invadió. Tuna y Alex salieron en silencio de la habitación del bebé, dejando la puerta de su dormitorio ligeramente entreabierta. Una sola luz nocturna proyectaba una suave y cálida luz amarilla en la pared. Tuna se sentó en el borde del colchón y dejó escapar un largo suspiro que sonó como una última expresión de satisfacción. Alex se sentó a su lado y la acercó más. La dejó apoyarse contra su pecho. «Hoy es perfecto», susurró. Tuna asintió sin decir nada más.
Simplemente apoya tu cabeza sobre él y escucha el ritmo constante de su corazón bajo su pecho. Un silencio suave y sereno los envolvió, a salvo por el tic-tac del reloj y su respiración sincronizada. Se pusieron el pijama y se metieron bajo las sábanas. Sus cuerpos se encontraron instintivamente en la oscuridad familiar, como si hubieran estado buscando esa sencilla intimidad durante mucho tiempo. Alex la abrazó por detrás. Su palma descansaba protectoramente sobre el vientre de ella, como si pudiera proteger todo su pequeño universo con una sola mano. Tuna se giró para mirarlo. Sus dedos recorrieron la curva de su mandíbula, luego su mejilla. En ese instante de quietud, las preocupaciones por el mañana se desvanecieron. No porque el mañana no fuera a traer desafíos, los traería, sino porque esa noche les había demostrado que podían superarlos y aún así encontrar la felicidad. Estaban solos en la habitación. Henry dormía profundamente al final del pasillo. Las luces de la calle se filtraban a través de las cortinas en tenues franjas. Alex y Tuna se miraron el uno al otro. Sus dedos se entrelazaron. El apartamento estaba tan silencioso que la respiración pausada de Henry parecía extenderse por el pasillo como una nana. Tuna habló primero con una voz casi susurrante: «Quiero que estemos juntos así para siempre». Alex sonrió en la oscuridad. Su pulgar acarició suavemente su mejilla como si estuviera tomando su memoria. «Yo también», dijo. Prometió que siempre estaría ahí para ti y para Henry. La promesa fue sencilla, sin adornos, y precisamente por su sencillez fue sincera. A Tuna se le llenaron los ojos de lágrimas. Lo atrajo hacia sí hasta que sus frentes se tocaron. «Antes tenía miedo», confesó. «Tenía miedo de que esta felicidad se me escapara, pero ahora lo creo porque te tengo a ti». Alex le apretó la mano con fuerza. Su voz era cálida y profunda. «Desde luego no dejaré que se me escape», dijo. «Construiremos nuestra familia día a día. Habrá momentos difíciles, pero prometo que no me rendiré». Se quedaron en silencio y escucharon los latidos de sus corazones. Las lágrimas de Tuna caían silenciosamente y con calidez, no de tristeza, sino de una alegría desbordante que no podía contener. Alex le besó los párpados y le secó las lágrimas. «Te amo», susurró Tuna, «y amo nuestro futuro». «Yo también te amo», Alex susurró, «y amo cada mañana que aún no hemos conocido». Se acercaron y una calidez llenó el espacio entre ellos. La oscuridad ya no daba miedo. Era como un santuario. Afuera la ciudad seguía murmurando, pero dentro de esta habitación el tiempo parecía ralentizarse. Atesorando la ternura que habían compartido tomados de la mano, poco a poco se quedaron dormidos. El mañana traerá sus propios desafíos, pero esta noche ha escrito la historia. La verdad es que necesitan felicidad. La felicidad no es el destino. Más bien es un viaje silencioso que recorren juntos paso a paso, unidos por el amor y la creencia de que pase lo que pase lo afrontarían juntos. Al amanecer, Alex se despertó ante una escena apacible. Tuna dormía a su lado y el pequeño Henry dormía plácidamente en su cuna. La tranquilidad de la mañana hizo que Alex se diera cuenta de que la verdadera felicidad no se encontraba en la sala de juntas, sino en esta pequeña familia y en la calidez de las rutinas cotidianas. Se prepararon para la cita de vacunación de Henry con una mezcla de gratitud y una ansiedad oculta. En la clínica los gritos de Henry resonaban por toda la habitación y Tuna lo consolaba con lágrimas en los ojos. Mientras Alex siempre estaba allí protegiéndola y apoyándola. Entonces el viaje en coche se fue haciendo más relajado y decidieron parar en un parque para respirar aire fresco y descansar. De la mano pasearon junto al lago. Compartieron su sincera gratitud y un sentimiento de pertenencia a su amado hogar. Bañaron a Henry, vestieron al niño con su pijama y tararearon juntos una nana en la habitación.
Se susurraron promesas de estar siempre juntos así. Elige el amor y la familia por encima del miedo al futuro. Chẳng mấy chốc Uzi trở lại với chiếc xỏ che trong tay. Anh ra hiệu cho Tử Tiêu giữ im lặng. Cả hai nhẹ nhàng tiến lại gần, từng bước như nín thở. Còn Uzi đánh phát hiện và nhìn lao thẳng vào bụng sầu. Tiếng cười giòn tan bởi kêu vang khắp rừng khi cả hai dệt theo qua gốc tre xuyên tua từng bụi đá. Cuối cùng Uzi nhanh tay úp sống bắt gọn con rú trong nét lên xuống họ ngồi phịch xuống đất, hồn hình mà vẫn cười rạng rỡ. Bên bờ suối trong veo, Uzi rửa sạch đôi tay rồi quay sang nhìn Tử Tiêu. Ánh mắt dịu dàng lên xuống khắc ấy. Chỉ cần có em ở bên thì dù chỉ mang rừng là một con rú, anh cũng vẫn thấy hạnh phúc. Thể theo khuôn mặt mỉm cười ngỡ ngàng nhưng đầy xúc động. Hạnh phúc giản dị lan tỏa nhưng cả thế giới ngoài kia chẳng còn gì đáng bận tâm. Nhưng họ không hề hay biết ở một góc đường khác trong tán lá rậm rạp, một đôi mắt lạnh lẽo đang dõi theo từng cử chỉ, tiếng cười của họ. Kẻ lạ ấy đứng môi khít nên nụ cười khó đoán. Tiếng và niềm hạnh phúc nhỏ bé này liệu có giữ được bao lâu?